Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero culebrón turco que ha generado muchísima controversia y especulación, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Y específicamente vamos a analizar si Can Yaman, el galán turco por excelencia, tiene algo que ver con esta ruptura. Sí que suena a drama puro, pero vamos a analizar los hechos, los rumores y las teorías para intentar llegar a la verdad. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de chismes, análisis y, esperemos, algo de claridad. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas de la farándula turca tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón. Bien, vamos al grano. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç eran una de las parejas más queridas de Turquía. Su boda fue un evento espectacular, seguido de cerca por la prensa y los fans de ambos. Parecían la pareja perfecta, enamorados y felices. Pero como suele ocurrir, la realidad puede ser muy diferente a la fachada. Su divorcio, anunciado hace ya un tiempo, sorprendió a muchos y, como era de esperar, desató una ola de rumores y especulaciones. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Can Yaman. ¿Por qué Can Yaman? Bueno, Demet y Can protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y los fans, como siempre, empezaron a fantasear con una relación en la vida real. Si a esto le sumamos que Can es conocido por su carisma y su atractivo, y que Demet es una de las actrices más hermosas de Turquía, la mezcla es explosiva. Entonces, ¿por qué se le culpa a Can del divorcio de Demet? La teoría principal es que a pesar de que Demet y Can nunca confirmaron una relación romántica, algunos creen que su conexión era más profunda de lo que mostraban en público. Se rumoreaba que Oğuzhan, el esposo de Demet, siempre se sintió inseguro con respecto a Can, celoso de la química que compartían y de la atención que recibían como pareja televisiva. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos. Los rumores son solo eso, rumores. No hay evidencia sólida que vincule a Can Yaman directamente con el divorcio de Demet y Oğuzhan. De hecho, tanto Demet como Can han negado repetidamente cualquier relación romántica más allá de una amistad profesional. Entonces, si Can no es el culpable, ¿cuáles podrían ser las razones del divorcio? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Muchas fuentes cercanas a la pareja han sugerido que existían problemas de compatibilidad. Demet, una actriz en ascenso, enfocada en su carrera y con una agenda apretadísima. Oğuzhan, un reconocido cantante y compositor, también con sus propios proyectos y compromisos. Es fácil imaginar que mantener una relación en medio de agendas tan demandantes puede ser un desafío enorme. Otro factor que se menciona con frecuencia es la presión mediática. Como pareja famosa, Demet y Oğuzhan estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacían era analizado, cada rumor amplificado. Esta presión constante puede ser asfixiante y poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Además, se habla de desacuerdos sobre el futuro de la relación. Algunas fuentes indican que Demet quería tener hijos pronto, mientras que Oğuzhan no estaba seguro de estar listo para dar ese paso. Esta diferencia de visión sobre el futuro puede ser un factor determinante en la ruptura de una pareja. Por supuesto, también podría haber razones más personales y privadas que no han trascendido a la opinión pública. Después de todo, las relaciones son complejas y lo que ocurre dentro de una pareja es algo que solo ellos conocen realmente. Lo importante aquí es no caer en juicios apresurados ni dejarse llevar por los chismes. Es fácil señalar con el dedo y buscar un culpable, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero la verdad es que el divorcio de Demet y Oğuzhan es un asunto privado que concierne únicamente a ellos. Volviendo a Can Yaman, me parece injusto y simplista culparlo de la ruptura. No hay evidencia que lo sustente y, como he dicho antes, tanto él como Demet han negado cualquier relación romántica. Me parece que es más fácil atribuir el fracaso de una relación a un tercero que aceptar que las cosas simplemente no funcionaron. Además, demonizar a Can Yaman por su atracción física y su química con Demet es, en cierto modo, sexista. ¿Acaso no podemos apreciar la profesionalidad de dos actores que hacen un buen trabajo sin asumir que hay algo más allá de la pantalla? ¿No podemos celebrar su talento y su química sin caer en el chisme barato?
En definitiva, creo que es importante respetar la privacidad de Demet, Oğuzhan y Can en este momento difícil. En lugar de buscar un culpable, deberíamos desearles lo mejor a todos y dejar que sigan adelante con sus vidas. Es cierto que el drama vende y que los chismes son entretenidos, pero también es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales con sentimientos y emociones. Y a nadie le gusta ser juzgado y criticado sin conocer la verdad. Así que después de analizar los rumores, las teorías y los posibles motivos del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, mi conclusión es clara: no, Can Yaman no es el culpable. No hay evidencia que lo sustente y me parece injusto señalarlo con el dedo. Las razones del divorcio son probablemente más complejas y personales, y conciernen únicamente a Demet y Oğuzhan. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, pero creo que es importante abordarlo con respeto y objetividad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya aportado algo nuevo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, así que gracias por su apoyo constante. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene algo que ver con el divorcio de Demet y Oğuzhan? ¿O creen que las razones son otras? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Ok, pero no se vayan todavía. Porque aquí no termina el drama. Si pensaban que ya habíamos exprimido todo el jugo de este limón, estaban muy equivocados. Vamos a profundizar un poco más, a escarbar entre las capas de la cebolla, y a ver si encontramos algo más interesante. Porque seamos honestos, la idea de Can Yaman como el tercero en discordia es muy jugosa. Y aunque, como he dicho, no hay pruebas concretas, la semilla de la duda ya está plantada. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, una simple sospecha puede tener consecuencias devastadoras. Recordemos un poco la época dorada de Erkenci. La serie fue un fenómeno global. No solo arrasó en Turquía, sino que se vendió a decenas de países, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, electrizante. En cada entrevista, en cada aparición pública, la pregunta recurrente era siempre la misma: ¿están juntos en la vida real? Ellos, con una sonrisa profesional, siempre negaron la relación. Argumentaban que su conexión era puramente profesional, fruto del arduo trabajo y la buena química en el set. Pero, ¿quién les creyó realmente? Los fans, ávidos de romance, siguieron alimentando la fantasía, creando miles de vídeos, edits y fanfics imaginando su historia de amor. Y esta fantasía, esta idealización de su relación, pudo haber afectado, aunque sea inconscientemente, a Oğuzhan. Imaginen estar casado con alguien que constantemente es vinculado sentimentalmente con otra persona. Que cada vez que abres una revista, ves fotos de tu esposa riendo y abrazando a otro hombre. Que en las redes sociales, los comentarios están llenos de gente que shippea a tu pareja con otra persona. Es una presión constante, un run run que te persigue a todas horas. Ahora, pongámonos en los zapatos de Oğuzhan. Él es un artista talentoso, reconocido por su música. Pero de repente se ve eclipsado por la fama de su esposa y por el fantasma de Can Yaman. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo mantienes tu ego intacto cuando tu pareja es la protagonista de un culebrón que parece no tener fin? Es comprensible que se sintiera inseguro, celoso. No estoy justificando sus posibles acciones, pero sí intentando entender su perspectiva. Porque al final todos somos humanos con nuestras inseguridades y debilidades. ¿Y qué hay de Demet? Ella se encontraba en la cima de su carrera. Erkenci la había convertido en una estrella internacional. Tenía ofertas de trabajo por todas partes. Su agenda estaba repleta de proyectos. ¿Tenía tiempo realmente para una relación seria? ¿Es posible que la vorágine de su carrera haya afectado su matrimonio?
Que la falta de tiempo o la distancia física y emocional hayan desgastado la relación. Porque, seamos realistas, el amor no lo puede todo. A veces, por mucho que quieras a alguien, las circunstancias te obligan a tomar caminos separados. Y aquí es donde volvemos al tema de la compatibilidad. Demet y Ozan venían de mundos diferentes. Ella, una actriz en ascenso, acostumbrada al glamour y la atención mediática. Él, un músico más discreto, quizás no tan cómodo con la exposición pública. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado fricciones y desacuerdos. Además, la presión de formar una familia también pudo haber jugado un papel importante. En la sociedad turca, como en muchas otras, existe una gran presión sobre las mujeres para que se casen y tengan hijos. Es posible que Demet sintiera esta presión y que quisiera cumplir con las expectativas sociales. Mientras que Ozan, quizás, no se sentía preparado para dar ese paso. Esta diferencia de planes para el futuro, esta falta de sincronización en sus vidas, pudo haber sido el detonante final de la relación. Porque al final, para que una pareja funcione, ambos deben estar en la misma sintonía y tener objetivos comunes. Ahora bien, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido infidelidades. En el mundo del espectáculo, las tentaciones están a la orden del día. Es fácil caer en la tentación cuando estás rodeado de gente atractiva y tienes acceso a todo tipo de lujos. Pero nuevamente, esto es solo especulación. No hay pruebas que confirmen una infidelidad por parte de ninguno de los dos. Y hasta que no haya evidencia concreta, debemos evitar caer en juicios apresurados. En resumen, el divorcio de Demet Özdemir y Ozan Koç es un tema complejo con múltiples factores en juego. Culpar a Can Yaman es una simplificación injusta y probablemente errónea. Las razones del divorcio son probablemente más profundas y personales, y conciernen únicamente a Demet y Ozan. Lo que sí podemos decir con certeza es que su divorcio ha generado un gran revuelo mediático y ha alimentado el morbo de los fans. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad se ha perdido en un mar de rumores y especulaciones. Así que en lugar de buscar un culpable, lo mejor que podemos hacer es respetar la privacidad de Demet, Ozan y Can, y desearles lo mejor en sus vidas. Porque al final, todos merecen ser felices y seguir adelante. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Siguen pensando que Can Yaman tiene algo que ver con este drama? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Adiós.